Muy bien. Hoy vamos a tocar el último tema que corresponde a daño inmunológico, que corresponde a hipersensibilidad. Tipo 4. Tardía o mediada por genes. Para empezar con ese tema tenemos que acordarnos a el linfocito que va a mediar todas las respuestas inmunológicas. Es algo que ya hemos avanzado en el inicio, pero que vale la pena repasar para entender un poquito. Recordemos que tenemos nosotros un linfocito que es el PER CD4 más, ¿sí? Virgen. Y es esa cédula la que media toda la respuesta inmunitaria. Pues recordemos que dependiendo de qué tipo de citocina vaya a liberar, nos va a generar varios perfiles o nos va a activar varios perfiles. Así, tenemos una interleucina 4, por ejemplo, nos va a activar el perfil TH2. Perfil TH2. Si se activa el perfil TH2, también eso nos va a generar citocinas como la interleucina 4, como la interleucina 5, como la interleucina 9, como la interleucina 3, para permitirnos la diferenciación a un linfocito B. Y una vez que se ha generado el linfocito B, también va a liberar o va a generar citocinas, como por ejemplo la interleucina 4 y la interleucina 13, para permitir la diferenciación a célula plasmática. Por ejemplo, la diferenciación a una célula plasmática, y obviamente que el producto final de la liberación o la secreción por parte de esa célula plasmática, pues van a ser anticuerpos. Varios anticuerpos. Van a ser la generación de anticuerpos. Por una parte. Por otra parte, si tenemos, digamos, la expresión a partir de ese linfocito que es el CD4 o Navy, y tenemos, por ejemplo, interleucina 6 o el factor de crecimiento transformante beta, va a dar origen a el perfil TH17. Y ese perfil TH17 también va a generar cierta citocina. Entonces, gracias a esta, la 17, nos va a poder generar la activación y el reclutamiento o migración de dos células que vienen a ser los macrófagos y los neutrófilos. ¿Sí? Y que ellos, a su vez, incrementaban el proceso inflamatorio. Por el otro lado, también esas CD4 si van a generar otras citocinas, como por ejemplo el interferón gamma o la interleucina 12, que iban a activar ahora sí, ¿no? Entonces, por otro lado, teníamos si la linfocito T helper CD4 virgen iba a tener o generar interferón gamma o interleucina 12,
y va a activar otro perfil, que era el perfil TH1. ¿Sí? TH1. Y era interesante la activación de este perfil TH1 porque ese perfil TH1 iba a activar los linfocitos THCD8. Entonces, linfocito THCD8 más. A través también de la liberación de interferón gamma. Ese linfocito CGPR8 tiene dos caminos. Uno que te va a ir a activar al linfocito T citotóxico. Linfocito T citotóxico. Y otro que te va a ir a activar la mayor cantidad de macrófagos o de células dendríticas. Entonces acá un macrófago, otro color. Acá un macrófago o célula dendrítica. Su segundo camino, ¿no? Entonces, un primer camino y un segundo camino. Cuando te activa y te permite el reclutamiento, la migración de mayor cantidad de macrófagos o células dendríticas al lugar donde se ha activado ese perfil TH1, obviamente la célula dendrítica y ese macrófago van a ayudar a fagocitar algo extraño que esté ingresando y lo van a presentar por sus complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, imagínense que acá haya un proceso inflamatorio o esté entrando una nox extraña. Estos macrófagos o linfocitos, células dendríticas, fagocitan, procesan y presentan por su complejo mayor de histocompatibilidad el determinante antigénico o epítopo. Y va a ser reconocido por este linfocito TH1. Entonces acá puede ser reconocido esto por los receptores TH1. Una vez que se haya generado este linfocito T citotóxico, es el que va a permitir también el reconocimiento de varias células. ¿Ya? De varias células, pueden ser también macrófagos, pueden ser células dendríticas o pueden ser nuestras propias células que estén expresando un antígeno que va a ser reconocido por un anticuerpo. Entonces acá nos esquematizamos cualquier célula, pero que también va a expresar por su complejo mayor de histocompatibilidad un determinante antigénico. ¿Sí? Y ese determinante antigénico pues va a ser reconocido también por ese linfocito citotóxico, ¿no? ¿Para qué? Para que este, al ser reconocido, libere. ¿Qué va a liberar? Va a liberar lisocimas, ¿ya? Denominadas de perforinas y granzimas. ¿Ya? Entonces van a producir muerte de esta célula por un fenómeno de apoptosis. ¿Ya? Entonces esto es lo que sucede y esto es lo que habíamos avanzado en uno de los primeros temas. ¿Ya? Y eso vale la pena recordar para ver este tipo de hipersensibilidad tipo 4 tardía o mediada por células. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de este tipo de hipersensibilidad? Entonces, entre sus características estará que el antígeno de este tipo de hipersensibilidad va a ser soluble o va a ser una célula. Pero va a ser una célula, como en este caso, que esté expresando, que sea una célula propia, pero que esté expresando ese determinante antigénico. Muy bien. Va a ser mediado por linfocitos T, que como habíamos visto en la otra pizarra, van a activar el perfil TH1
Y ese perfil TH1 nos dice que nos va a generar la migración de macrófagos y también nos va a permitir la migración en el otro lado de células dendríticas y linfocitos citotóxicos. Lo más importante a resaltar acá es estos macrófagos y estos linfocitos citotóxicos. Van a causar un daño, ¿sí? Van a causar daño que va a ir desde un daño local hasta un daño sistémico. Hasta un daño sistémico, ¿sí? Y un ejemplo de patologías de hipersensibilidad tipo 4, por ejemplo, va a ser la dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto. Muy bien. Ya lo tienen hasta ahí, ¿no? Pues lo voy a borrar, no va a alcanzar quizás. Muy bien. Esta hipersensibilidad tipo 4, antes de borrarlo, se va a caracterizar también porque va a tener una fase de sensibilización. ¿Ya? Esto se va a caracterizar también porque va a tener 3 fases. ¿Ya? Una de sensibilización, ¿ya? Una de sensibilización, una de daño y otra de regeneración. De degeneración. ¿Ya? Esos son sus tres mecanismos por los cuales va a generar ese daño. ¿Ya? Entonces veamos el primero. ¿Ya? Empezaremos por la sensibilización, cómo se da esto. Entonces vámonos al primero, que era la sensibilización. Entonces tendremos acá una mucosa, una barrera inmunológica y tendremos a los aptenos. Acá me voy a esquematizar en forma redondeada, color rojo, para hacer referencia a los aptenos. A los aptenos. ¿Qué eran los aptenos? Eran sustancias químicas que se caracterizaban por tener bajo peso molecular, que decíamos que eran menor a 10.000 Daltons o 10 kilodaltons si quieren, y que generalmente no estimulaban la respuesta inmunológica, o sea, no te iban a causar daño. Esas son las características de un apteno. Para que sea o para que se convierta en una molécula que te va a desencadenar una respuesta inmunológica, tiene que unirse a una proteína transportadora. Y dentro del organismo, la proteína que transporta la mayoría de los compuestos, incluyendo fármacos o todo lo que consumas, y metabolitos también, es la albúmina. Entonces ese apteno, si se une a la albúmina, C100 se convierte en un apteno inmunogenizado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a despertar una respuesta inmunológica. ¿Ya? Entonces ese apteno como tal no despierta respuesta inmunológica, pero si se une a una proteína como la albúmina, sí va a despertar una respuesta inmunológica. ¿Qué otras características tiene ese apteno? Que va a tener propiedades. Para ingresar, como está ingresando acá, ¿quiénes ingresan fácilmente? Los compuestos lipídicos, ¿no? Porque esto está formado por bicapas lipídicas. Entonces,
Una solución tiene que disolverse en otra solución que tenga semejanza bioquímica. Lípido en lípido, agua en algo relacionado a moléculas de agua, ¿no? Entonces, en este caso, el apteno va a tener una propiedad lipofílica. Y por eso le permite prácticamente ingresar por un transporte pasivo a través de esa barrera inmunológica de una mucosa. Una vez que ingresa, también tiene otra propiedad, que es una propiedad electrofílica. Electrofílica, ¿no? Entonces, ese apteno tiene dos propiedades, una lipofílica y otra electrofílica. Lipofílica, que le permite ingresar, y electrofílica porque va a permitirle unirse gracias a esas cargas opuestas con una proteína, en este caso que habíamos visto, una albúmina. Entonces aquí tendremos una albúmina. Independientemente de esas dos propiedades que tienen, estos aptenos pueden sufrir cambios locales cuando estén ingresando a esa epidermis. Y ahorita nos estamos dando el ejemplo de esa dermatitis de contacto, ¿eh? Entonces, en la epidermis va a haber albúmina también, se puede unir ahí, pero localmente, una vez que ingresan estos aptenos, antes de unirse ahí, pueden sufrir procesos, por ejemplo, de oxidación y cambios en su estructura, en su anatomía, ¿ya? Entonces pueden sufrir cambios por oxidación gracias a la mieloperoxidasa. Entonces, ¿se acuerdan que la mieloperoxidasa te generaba especies activas de nitrógeno, de cloro y especies activas de oxígeno? Las otras especies pueden actuar sobre estos aptenos y oxidar. O directamente pueden ser modificados en su estructura, ¿ya? Modificación estructural que se debe a isomerismos de estos aptenos por la citocromo P450. Entonces, sí o sí tienen que sufrir oxidación y sí o sí tienen que sufrir procesos de cambios estructurales o isoméricos, tanto por la mieloperoxidasa y la citocromo P450, sí, porque esas son las condiciones para que se pueda unir a una proteína, ¿ya? Y generar enlaces covalentes. Entonces, al unirse acá, al sufrir esos cambios oxidativos y de modificación estructural, se convierten en pro o preaptenos. ¿Ya? Pro o preaptenos. Y ellos recién pueden unirse a las proteínas. Listo. Aparte, antes de continuar con lo que desencadenar acá, el hecho de que los aptenos hayan ingresado acá, gracias a esta propiedad, se hayan oxidado y modificado su estructura, los aptenos por sí solos tienen propiedades proinflamatorias. Entonces acá, estos tienen actividad acá, proinflamatoria. Entonces van a desencadenar la liberación también de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles serán las citocinas proinflamatorias? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa y beta, ¿no? Entonces va a generar ya una inflamación, ¿ya? Una inflamación local, donde haya tenido contacto. ¿Contacto con qué? Con un apteno. Y si estamos hablando de la dermatitis por contacto, estamos hablando de qué? De joyo o reloj. Pero que tengan dentro de su composición metales pesados como níquel, como cromo, como cobalto.
¿ya? Entonces, aquellas joyas de lojes o cualquier otro compuesto puede ser apteno en una dermatitis por contacto, ¿ya? Ahí. Entonces, al generar una reacción proinflamatoria localmente, se va a liberar, como hemos dicho, citocinas proinflamatorias y la sintomatología va a ser leve, ¿no? O sea, lo que te presenta una respuesta inflamatoria, rubor, calor, edema y dolor, se puede presentar en el lugar donde se contacta. Una vez que ha pasado todo ese proceso y se ha oxidado o modificado estructuralmente, recién va a ser, se va a unir a esa albúmina. Entonces aquí tendremos una albúmina y otra, digamos, y acá otra, pero que ya van a estar unidos con ese apteno, ¿no? Ya está unido con su apteno y ya se convierte en lo que habíamos mencionado, un apteno inmunogenizado, que puede despertar una reacción inflamatoria. Entonces, al despertar una reacción inflamatoria, primero, ¿quiénes van? La respuesta inmunitaria innata. Entonces, ¿quiénes van a ir a capturar esto? Las células dendríticas o los macrófagos que estén en ese lugar, en ese momento, en ese lugar de la epidermis, ¿ya? Entonces acá yo me voy a esquematizar, digamos que ya esté fagocitando, ¿sí? Puede ser un macrófago o una célula dendrítica. ¿Cómo se llama el macrófago que se encuentra en piel? Célula de Langerhans, ¿eh? Entonces, en vez de hablar de macrófago, si estamos hablando de una dermatitis de contacto, estaríamos hablando de una célula de Langerhans. Muy bien. Una vez que lo fagocita, lo procesa y lo tiene que presentar a los linfocitos T a través de su complejo mayor de histocompatibilidad. Pues quiere decir que acá lo ha fagocitado y no le interesa toda la estructura de la albúmina, solamente le interesa estos determinantes, ¿no? Entonces lo fagocita y lo va a expresar en sus complejos mayores de histocompatibilidad. Listo. Entonces aquí expresará un determinante antigénico de ese apteno inmunogenizado que se ha generado y por este otro lado también expresará un determinante antigénico o un epítope de ese apteno inmunogenizado que ha fagocitado. Pero aquí es lo interesante, porque este macrófago o esta célula de Langerhans va a expresar ese determinante antigénico por un complejo MHC, un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. MHC. Entonces vean qué interesante. En los anteriores que hemos visto, solamente expresaban su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En este caso no, tipo 2 y tipo 1. Entonces, ¿quiénes van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? ¿Quiénes van a reconocer? ¿Quiénes van a ir y ahí a reconocer por su receptor al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? ¿Quién de aquí? Linfocito T helper CD4 virgen. Entonces, TH CD4 más virgen. ¿Listo? ¿Y qué te va a expresar? Todo lo mismo de allá. Por eso se los he esquematizado acá para no repetir allá. Entonces, ahorita se está activando, ¿no es cierto? Gracias a su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, estás reconociendo el determinante antigénico de esa célula de Langerhans. ¿Quién? El linfocito T helper CD4 virgen. Luego, ¿qué va a haber? Interleucina 4 va a activar el perfil TH2.
gracias a la interleucina 4, 5, 9 y 13, va a activar el linfocito B. El linfocito B, gracias a interleucina 4 y 13, va a generar células plasmáticas y las células plasmáticas van a generar anticuerpos. Y acá algo que no se me que olvidar, que este linfocito B también va a generar memoria en un 10%. Listo. Entonces, toda esta cadena de acá es lo que tiene que activarse cuando ese linfocito T helper CD4+, ha reconocido ese determinante antigénico expresado por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 de esa célula de Langerhans. Entonces acá yo solamente ya lo voy a colocar en resumidito. Esto que ya me va a estar generando un linfocito B. Ese linfocito B que obviamente va a generar las células plasmáticas, pero en última instancia me va a generar los anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos. Pues acá yo estoy resumiendo, ¿ya? Toda aquella cadena de... Muy bien. Por otra parte, nos está diciendo, va a expresar también ese determinante antigénico, esta célula de Langerhans, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y quién va a ir a reconocer ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? También gracias a un receptor de este de acá. Perfil TH1. Entonces acá me está yendo a reconocer el linfocito T helper TH1, perfil TH1. ¿Qué hace ese perfil TH1? Como estamos viendo allá, gracias al interferón tiene que generar linfocito T helper CD8+, y ese tiene que generar un linfocito T citotóxico, ¿no? Entonces acá, ¿esto qué va a hacer? Va a generar un linfocito T helper CD8+, y este me va a generar un linfocito T citotóxico. Esa es la cadena aquí, ¿no? Y esto acá. Entonces, el producto final es un linfocito T citotóxico. Y por otro lado, también, esto de acá, la otra vía, que también te va a activar el reclutamiento o la migración de macrófagos, de más macrófagos, hacia el lugar donde se esté produciendo el ingreso de esta bacteria. Entonces acá también te va a producir mayor migración de estos macrófagos o células telúricas. Eso es lo que te hace. ¿Ya? Entonces, la fase de sensibilización, ¿qué es? Que se hayan generado anticuerpos, ¿sí? Que se hayan generado anticuerpos, que se haya generado el linfocito B, pero de memoria, ¿ya? Se haya generado el linfocito B, pero de memoria, y se haya generado el linfocito TCD8. Hasta ahí nada más es la fase de sensibilización, ¿ya? O sea, acá todavía no se ha generado el linfocito T citotóxico. La fase de sensibilización, esta primera fase, nos sirve para el reconocimiento de ese antígeno inmunogenizado y que haya anticuerpos, que se haya generado linfocitos T de memoria y que se hayan generado linfocitos T helper, pero del tipo CD8+. Listo, hasta ahí. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de sensibilización? Puede durar hasta 3 semanas, ¿ya? Sensibilización hasta 3 semanas. 3 semanas que esté tu piel en contacto con el apteno no inmunogenizado. O sea, ahorita acá, si tenemos el apteno e ingresa ahí, todavía es un apteno no inmunogenizado. Cuando ha sufrido oxidación, cuando ha sufrido modificación estructural y se ha unido a la albúmina, recién es un apteno inmunogenizado. Entonces, esas 3 semanas de sensibilización nos dicen, sí, no va a tener sintomatología clínica grave, solamente va a tener la sintomatología característica de un proceso inflamatorio, nada más. ¿Por qué? Por contacto, porque tú te pones el reloj y sientes después a tu casa escozor, digamos, allá, poquito de inflamación, te sacas, te duermes. Al día siguiente vuelves a colocarte el mismo reloj si no sabes que estás con una hipersensibilidad tipo 4 y así sucesivamente puedes ir. ¿Hasta cuánto? Hasta semanas. ¿Por qué? Porque estás en constante contacto con ese apteno.
que tiene cualquiera de esos metales pesados, pero es un apteno no inmunogenizado. ¿Ya? Entonces, luego la segunda fase, que viene a ser la fase de daño. Entonces, acá ponemos fase de daño inmunológico. Lo que tienen que acordarse acá es que, fíjense, que gracias a este perfil de helper CD8+, ¿qué está pasando aquí? Activación y reclutamiento o migración de macrófagos. O sea, va a llamar más macrófagos. ¿Eso qué quiere decir? Que este nivel, donde está produciéndose todo esto, esto lo voy a colocar acá. Inflamación, para tener más campos de la. Entonces, ¿qué me están produciendo? Apenas ingrese cualquier antígeno al organismo, siempre se despierta primero la respuesta inmune innata. Y al tener contacto, digamos, estos macrófagos residentes del lugar donde esté ingresando cualquier antígeno, sin estar en contacto con nadie, pero al identificar un antígeno, siempre ya liberan mediadores lipídicos, como prostaglandina E2, que te va a producir inflamación, como leucotrieno B4. Esos también ayudan al proceso inflamatorio. Lo mismo sucede acá, o sea, este macrófago no solamente va a expresar esos complejos mayores de histocompatibilidad, sino también va a liberar esos mediadores lipídicos. ¿Ya? Entonces, allí está THCD8+, al activar y al permitir la reclutación y migración de estos macrófagos, esos macrófagos por torrente sanguíneo también van a llegar a este lugar de la epidermis donde se está produciendo esta entrada de esos aptenos. Por tanto, acá vamos a tener una gran cantidad que están llegando para ayudar a capturar o a fagocitar a los aptenos inmunogenizados, ¿no? Entonces, gracias a eso, aumenta la migración. O sea, en el lugar vamos a tener gran cantidad de macrófagos. Obviamente, ¿no? Que cuando permiten eso, ¿quiénes son primero los que van a llegar? Los monocitos. Y los monocitos que están en circulación y llegan a tejido, recién se van a diferenciar en macrófagos. Y los macrófagos en piel, como nos ha dicho el compañero, son las células del Langerhans. Entonces, acá también pueden cambiarlo por células del Langerhans, ¿no? Macrófagos, células del Langerhans. El macrófago recibe varios nombres dependiendo del órgano donde se encuentra. Muy bien, hasta ahí. Vámonos ahora al proceso de daño. En el proceso de daño nos dice, tiene que haber una reexposición. Aquí estábamos hablando de que va a haber una exposición continua, pero de un apteno no inmunogenizado. En el caso de daño nos dice, tiene que haber una reexposición, va a haber una reexposición, pero en este caso a apteno inmunogenizado. Inmunogenizado. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Ya? Entonces acá es un apteno no inmunogenizado y acá cuando va a producir daño es un apteno inmunogenizado. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha unido a la albúmina y ya ha desencadenado o va a despertar la respuesta inmunitaria. ¿Cuánto tiempo? Una reexposición de 1 a 3 días. ¿Ya? De 1 a 3 días. Esa es la reexposición. Entonces, ¿qué tenemos con la reexposición? Ya tenemos nuestros anticuerpos que ya se habían generado en un primer contacto. Ya tenemos nuestros linfocitos de memoria. Y ya teníamos nuestro perfil THCD8+. ¿Listo? Entonces, estos anticuerpos obviamente irán acá a fijarse, dibujar aquí, entrando, digamos, otra. Y esos anticuerpos que ya existían pueden ir directamente aquí. ¿Qué van a generar? Proceso de opsonización, que hemos visto. Listo. El linfocito B de memoria también se va a activar. Entonces, esto también puede ser reconocido por los receptores
de un linfocito B de memoria. Linfocito B de memoria. Entonces debe ser reconocido también. Ahí, ¿no? De acuerdo a sus receptores. Puede ser reconocido también directo. Y el otro, una vez que te ha generado todo eso, te va a activar, o sea, ya está activo el perfil TH+, lo que hace es darte el producto final. O sea, ese perfil THCD8+, te va a generar el linfocito T citotóxico. Entonces acá ya teníamos tu perfil THCD8+, que también puedes reconocer, gracias a su receptor, ese apteno inmunogenizado y activarte directamente al linfocito T citotóxico. Y ese linfocito T citotóxico, ¿qué hace? Va a generar perforinas y granzimas. Entonces acá va a generar o va a liberar varias perforinas y granzimas, en especial la granzima tipo B, sobre células de nuestro propio organismo que estén expresando en su complejo mayor de histocompatibilidad un determinante antigénico parecido al apteno inmunogenizado. ¿Ya? Entonces, este linfocito T citotóxico reconoce, gracias a su receptor, ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque los tipo 1 son intracelulares, los voy a colocar A. Entonces, son propios del organismo, estos antígenos o determinantes antigénicos de tipo B son a un apteno inmunogenizado. Y el linfocito T citotóxico no le interesa. Va y ve que es parecido, entonces que del quinto A, tú te metes el quinto A, listo. Y gracias a las porinas y granzimas, por un proceso de apoptosis. Entonces, ¿por qué se caracterizaban las hipersensibilidades? ¿Producen inflamación? Sí, pero cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4, como estamos viendo, su característica es producir inflamación, pero producir daño celular, o sea, daño a nuestro propio organismo. Y por eso acá está produciendo daño, porque nuestras propias células están expresando un antígeno, pero parecido a ese apteno inmunogenizado. Y ese linfocito T citotóxico que se ha activado, lastimosamente no pregunta si es o no es. Y si es parecido, pues va y lo elimina por un proceso de apoptosis. La tercera fase estamos diciendo que es una fase de regeneración. Y esa fase de regeneración, ¿ya?, se va a dar por el mismo mecanismo de acción de esta gráfica de acá, que tenía. Esta gráfica es de acordarse cómo van los caminos y qué se está desencadenando. Entonces, acá nos dice, la fase de regeneración, esta de acá, va a ir gracias a la activación de los linfocitos T reguladores. Y en esta gráfica de acá nos sirve para explicar eso, porque aquí va a venir el linfocito T regulador. ¿Quién está con estornudos? ¿Qué variante? Luego, cuando estén con resfríos, con tos, no ven. ¿Es un proceso alérgico? Ya. ¿Qué tipo de hipersensibilidad? El linfocito T regulador, entonces viene a inhibir a inhibir interferón gamma, interleucina 2. ¿Para qué? Para que no se active el perfil TH1 y no se desencadenen ni linfocitos T citotóxicos, ni este perfil CD8+ genere activación y migración y reclutamiento de macrófagos y células dendríticas.
Este linfocito T regulador también puede ir a inhibir el factor de crecimiento transformante beta y a la interleucina 6 para inhibir que se genere el perfil TH17 y haya también mayor migración y activación de macrófagos y neutrófilos al proceso inflamatorio. Y también ese linfocito T regulador también va a ir a inhibir a la interleucina 4. ¿Para qué? Para que no se active el perfil TH2, no haya linfocitos B, no haya células plasmáticas y por ende no haya formación de anticuerpos. ¿Qué citocinas liberan estos linfocitos T reguladores? Antiinflamatorias. Y conocen ustedes las citocinas antiinflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas antiinflamatorias? Interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Esas son las citocinas. Entonces, los linfocitos T reguladores tienen interleucinas 10 y tienen factor de crecimiento transformante beta que funcionan como citocinas antiinflamatorias. Por eso se llaman reguladoras. Eso quiere decir, doctor, que si yo tengo una dermatitis por contacto, sin tratamiento ni nada, ¿puede desaparecer? Sí. Entonces, después de una inflamación aguda, hay un proceso de reparación, antes de que se pase a una inflamación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esa inflamación aguda caiga y empiece a repararse? Si tengo una dermatitis por un reloj que estoy usando. Es lo primero que tendría que hacer. Sentido común. Ya no utilizar el reloj, eliminar el apteno, ¿ve? Eliminar la causa que te está generando. Entonces ya no utilizaré ese reloj, ya no utilizaré ese collar, ya no utilizaré ese anillo que me está causando el problema de la dermatitis. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, ¿cuál va a ser? Que el mismo organismo, lo que les he dicho, va a activar los linfocitos T reguladores y gracias a esto, entonces esa inflamación que estaba aguda va a bajar y va a empezar el proceso de reparación. Esas dos cositas no hay que hacer, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Depende de ustedes. ¿Tienen clases? Allá. Pero nos faltan los ejemplos de las enfermedades nada más y los subtipos que hay en este tipo de hipersensibilidad tipo 4. Eso entonces vamos a terminar el día lunes. Ay, mil disculpas.